¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los pecados sexuales más graves según la Biblia? La sociedad actual tiene opiniones muy variadas sobre la sexualidad, pero la palabra de Dios establece principios claros y firmes sobre este tema. En este vídeo, vamos a explorar los 7 pecados sexuales más terribles según la Biblia. Quédate hasta el final para conocer lo que la Biblia nos enseña y cómo podemos vivir una vida que honre a Dios en este aspecto tan importante. Primero, el adulterio. El adulterio es uno de los pecados sexuales más explícitamente condenados en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, Dios dejó claro que la fidelidad en el matrimonio es sagrada. En Éxodo 20:14, encontramos el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Este pecado no solo daña la relación entre dos personas casadas, sino que también viola el pacto sagrado que se hace ante Dios. Jesús profundizó aún más sobre este pecado en Mateo 5 del 27 al 28, al decir: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto significa que el adulterio no es solo un acto físico, sino también un asunto del corazón. Dios nos llama a la pureza y a la fidelidad, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos y deseos. El adulterio, en su esencia, destruye la confianza y la unidad que Dios diseñó para el matrimonio. Las Escrituras enseñan que el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia, lo que hace que el adulterio sea una violación no solo del pacto matrimonial, sino también de la imagen divina que representa. En Proverbios 6:32 se nos dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Esto nos muestra que el adulterio tiene consecuencias que van más allá de lo físico. Afecta nuestro ser interior y nuestra relación con Dios. Segundo, la fornicación. La fornicación es otro pecado sexual que la Biblia condena rotundamente. Se refiere a las relaciones sexuales entre personas que no están casadas. En 1 Corintios 6 del 18 al 20, el apóstol Pablo advierte: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Aquí, Pablo señala que la fornicación no es solo un pecado contra Dios, sino también contra nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. La Biblia nos llama a honrar a Dios con nuestros cuerpos y a vivir en santidad. La sociedad moderna a menudo trivializa la fornicación, presentándola como una expresión normal de amor o deseo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la sexualidad es un regalo de Dios, diseñado para ser disfrutado dentro del contexto seguro y sagrado del matrimonio. La fornicación distorsiona este regalo y lo reduce a un acto físico que carece del compromiso y la profundidad emocional y espiritual que Dios intencionó. En Efesios 5:3, Pablo exhorta: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Este llamado a la pureza es un recordatorio de que somos llamados a ser santos, separados para Dios en todas las áreas de nuestras vidas, incluida nuestra sexualidad. Tercero, el incesto. El incesto, o las relaciones sexuales entre familiares cercanos, es otro pecado sexual que la Biblia condena de manera muy clara. En Levítico 18,
Dios establece una lista detallada de las relaciones prohibidas, incluyendo las relaciones entre padres e hijos, hermanos, abuelos y nietos, entre otros. Estas leyes no eran simplemente normas culturales, sino mandamientos divinos para preservar la santidad y la salud de la comunidad. El incesto no solo es una violación del orden creado por Dios, sino que también causa un daño profundo en las relaciones familiares y en la estructura misma de la sociedad. El incesto es una perversión del plan de Dios para la familia. La familia fue diseñada por Dios como un lugar de seguridad, amor y apoyo mutuo. Cuando las líneas familiares se cruzan de esta manera, se rompe la confianza y se destruye el diseño divino de la familia. En 1 Corintios 5 del 1 al 2, Pablo confronta a la iglesia de Corinto por tolerar un caso de incesto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí vemos que tal pecado no solo afecta a los individuos involucrados, sino que también contamina a toda la comunidad de creyentes. Cuarto, la homosexualidad. La homosexualidad es otro tema que la Biblia aborda con claridad. En Levítico 18:22, Dios declara: «No te echarás con varón como con mujer, es abominación». También en Romanos 1 del 26 al 27, el apóstol Pablo describe cómo las relaciones homosexuales son el resultado de rechazar el diseño de Dios para la sexualidad humana. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y a la mujer para complementarse y unirse en un matrimonio que refleje su carácter y su propósito. Las relaciones homosexuales, según las Escrituras, no cumplen con este propósito divino. Es importante abordar este tema con amor y compasión, recordando que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La homosexualidad, como cualquier otro pecado, es una manifestación de la naturaleza caída del hombre. La esperanza se encuentra en Jesucristo, quien vino a redimirnos y a transformarnos. 1 Corintios 6 del 9 al 11 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Esto muestra que, a través de Cristo, hay perdón y restauración. Quinto, la bestialidad. La Biblia también condena la bestialidad, es decir, las relaciones sexuales entre un ser humano y un animal. En Levítico 18:23, se establece claramente: no tendrás ayuntamiento con ningún animal para contaminarte con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Este pecado es una violación extrema del orden creado por Dios y una distorsión de la sexualidad humana. La bestialidad denigra la dignidad humana y degrada la imagen de Dios en la persona. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, con una dignidad y un propósito únicos. Los animales fueron creados para ser parte del mundo natural y para ser gobernados por el hombre, no para ser objeto de relaciones sexuales. La bestialidad rompe esta distinción fundamental y representa una perversión de la intención divina. En Deuteronomio 27:21, se pronuncia una maldición sobre aquellos que cometen este pecado,
maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Esta fuerte condena muestra la gravedad de este pecado a los ojos de Dios. Sexto, la violación. La violación es un acto de violencia y abuso sexual que la Biblia condena severamente. En Deuteronomio 22 del 25 al 27, se establece que si un hombre viola a una mujer, debe ser castigado con la muerte, mostrando la gravedad con la que Dios ve este pecado. La violación no es solo un pecado sexual, sino también un acto de violencia y dominación que destruye la dignidad y el valor de la persona creada a imagen de Dios. La violación es un pecado que causa un daño profundo y duradero a la víctima. La Biblia enseña que toda persona tiene un valor intrínseco porque fue creada a imagen de Dios. La violación viola este valor y es un ataque directo contra la persona y contra Dios mismo. En 2 de Samuel 13, leemos la trágica historia de Amnón y Tamar, donde Amnón viola a su hermana Tamar. Este acto no solo devastó la vida de Tamar, sino que también trajo caos y juicio sobre la familia de David. La violación es un recordatorio de la depravación del corazón humano y de la necesidad de la redención de Dios. Séptimo, la lujuria y la pornografía. Aunque la palabra pornografía no aparece en la Biblia, el concepto de la lujuria sí está presente. Jesús enseñó en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La lujuria es un pecado del corazón que nos lleva a ver a las personas como objetos de deseo en lugar de seres creados a imagen de Dios. La pornografía alimenta este pecado, distorsiona la sexualidad y nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. La lujuria y la pornografía son pecados que afectan profundamente nuestro corazón y nuestra mente. Nos esclavizan y nos impiden vivir en la libertad que Cristo ofrece. En 1 de Tesalonicenses 4 del 3 al 5, Pablo nos exhorta: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Este pasaje nos llama a vivir en santidad y a controlar nuestros deseos. La pornografía en particular es una de las formas más insidiosas de lujuria. Se infiltra en la mente y el corazón, creando adicción y llevando a la persona a una espiral de pecado. La pornografía trivializa el sexo y lo despoja de su santidad, haciéndolo un mero objeto de consumo. Destruye la capacidad de amar y respetar a los demás, y puede llevar a relaciones quebrantadas y a una percepción distorsionada de la sexualidad. Jesús nos enseña que el pecado de la lujuria es un asunto del corazón, y la batalla contra este pecado comienza en nuestra mente. En 2 de Corintios 10:5, Pablo nos insta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto incluye nuestros pensamientos y deseos sexuales. La pornografía y la lujuria nos alejan de la relación pura y santa que Dios desea para nosotros. Es por eso que, como cristianos, debemos ser vigilantes y proteger nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones de cualquier cosa que nos lleve al pecado. La lucha contra la lujuria es una batalla espiritual que solo podemos ganar con la ayuda del Espíritu Santo. La misericordia y el perdón de Dios. Después de examinar estos pecados sexuales tan graves, es fácil sentirse abrumado o incluso desesperanzado,
especialmente si hemos caído en alguno de ellos. Pero la Biblia también nos ofrece esperanza. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ningún pecado es tan grande que Dios no pueda perdonar. A través de Jesús, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y recibir el perdón y la gracia de Dios. El propósito de este mensaje no es condenar, sino traer conciencia y llevarnos al arrepentimiento. Dios nos llama a una vida de santidad y nos ofrece su ayuda para vivir de acuerdo con sus mandamientos. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a Dios. En Hebreos 4:16, se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, que, a pesar de nuestros fracasos, podemos encontrar perdón y una nueva vida en Él. ¿Cómo vencer los pecados sexuales? Dios nos ha dado los medios para vencer estos pecados a través de su palabra y de la ayuda del Espíritu Santo. En Efesios 6 del 10 al 11, Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir las asechanzas del diablo. Parte de esta armadura incluye la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Es a través de la Biblia que encontramos la verdad y la fortaleza para resistir la tentación. La oración es otro elemento clave en la lucha contra el pecado. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al permanecer en constante comunicación con Dios y depender de su fuerza, podemos vencer las tentaciones que se nos presentan. Además, buscar la ayuda y el apoyo de otros cristianos maduros puede ser crucial en nuestra lucha. Santiago 5:16 nos insta a confesar nuestras ofensas unos a otros, y a orar unos por otros, para que seáis sanados. No estamos solos en esta batalla. Como cuerpo de Cristo, debemos apoyarnos y orar unos por otros para ser fortalecidos. La Biblia nos llama a vivir en pureza sexual, no como una carga o una restricción, sino como una expresión de nuestro amor y devoción a Dios. En 1 de Tesalonicenses 4:7, Pablo declara: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a una vida de santidad que refleje su carácter. La pureza sexual es una parte integral de nuestra santificación y de nuestro testimonio como seguidores de Cristo. Es fundamental recordar que la pureza no es solo la ausencia de pecado, sino la presencia de un corazón que busca agradar a Dios en todo. En Filipenses 4:8, Pablo nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Este es el llamado de Dios para nosotros: que nuestros pensamientos, acciones y deseos estén alineados con su voluntad. Los 7 pecados sexuales más terribles que la Biblia describe son advertencias serias para nosotros hoy. Nos muestran la gravedad con la que Dios ve el pecado sexual y la necesidad de vivir vidas santas y puras. Sin embargo,
también nos ofrecen una oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia vida y de acercarnos a Dios con un corazón arrepentido. La buena noticia es que, a través de Jesús, hay perdón y redención. No importa cuán profundo hayamos caído, Dios nos ofrece una nueva vida y una nueva oportunidad de caminar en santidad. Si has luchado con alguno de estos pecados, quiero que sepas que hay esperanza en Cristo. Él vino para liberarnos de la esclavitud del pecado y para darnos una vida abundante. Acude a Él en arrepentimiento y encuentra el perdón, la restauración y la fuerza para vivir en pureza. Si este vídeo te ha tocado o te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo sobre lo que la Biblia nos enseña y cómo podemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No estás solo en esta lucha. Dale un me gusta a este vídeo y compártelo con otros para que también puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu caminar con Él.